Entonces, nosotros, los seres humanos, como lo decía al principio de la clase, somos una máquina compleja, en el buen sentido de la palabra, una máquina muy avanzada, con una tecnología muy avanzada, y esta maquinita no es tan básica como tu celular que solo se conecta a la antena celular. Nosotros todavía estamos trabajando en el cuaderno de teoría del conocimiento porque los otros los estamos llenando de a pocos con simbología y con los falsos yo para hacer un trabajo más adelante, pero todavía nos faltan algunas clases para poder abarcar bien esos temas. De modo que esos se van llenando y tendremos material allí para más adelante. Hoy estamos en la clase número 4, los 7 centros del cuerpo humano o de la maravillosa máquina humana. Entonces les decía que el celular se conecta a una máquina, una antena que se llama antena celular. Y ya vimos que el celular puede conectarse a otros dispositivos. Si tú tienes un reloj inteligente, si tienes otros dispositivos, audífonos, se conecta vía Bluetooth. Ya no es por vía de señal celular. Daniel, tranquilo, apaga cámara. Pero nosotros tenemos la capacidad de estar conectados a múltiples puntos del universo en paralelo, es decir, al mismo tiempo. Y eso permite que podamos hacer múltiples cosas. Pero para lograr hacer todas esas cosas, necesitamos equilibrar nuestros centros de energía. Nuestros centros de energía están lo más de bien desequilibrados. Y entonces hay que empezar a hacer la labor de equilibrarlos, pero antes de equilibrar algo, hay que entender qué es, cómo funciona y dónde está. Entonces, vamos a empezar a hablar de estos 7 centros de diferentes maneras. Vamos a hablar que tienen incluso hasta colores, tienen vibraciones que se pueden identificar con notas musicales. Vamos a ver que en esos 7 centros nos encontramos con que hay grupos de falsos yoes que se alimentan de uno o de otro. Vamos a encontrar que allí entonces surge un defecto principal en nosotros. Vamos a encontrar varias cosas interesantes. Vamos a encontrar cómo es que funcionan, cómo es que operan, a qué se dedica cada centro. Esta conversación de hoy, esta clase de hoy, es muy interesante por esto. Entonces, mis amigos, vamos a necesitar que después de que ustedes tomen nota en la clase de hoy, voy a necesitar, por favor, que después organicen esta información de la forma más coherente. Ahí ya tienen ustedes sus elementos, sus colores, todo lo que sea necesario para que esto quede bien presentado, porque esta tabla que vamos a llenar hoy es una tabla, es necesaria para consultarse muchas veces, de modo que si la hacemos bien, va a ser de fácil y rápida consulta más adelante. Bueno, mis amigos, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de 7 en 7, porque como son 7 centros, voy a estarles refiriendo a ustedes el 7 a cada momento. Y ustedes van a empezar a llenar esta tabla con esas 7 columnas. Yo les invito a que cojan en su cuaderno, así en vertical, la hoja en vertical, y coloquen arriba divídanlo en 7 columnas y coloquen en la parte alta de cada columna los números desde el 1 hasta el 7. Y en cada uno de los renglones, perdón, 8 columnas, qué pena, disculpen, 8 columnas porque hay que colocar una columna con las características de lo que estamos hablando. Y luego vienen las 7 columnas con los centros y vamos rellenando esta información para que esa tabla la podamos consultar cada vez que necesitemos. Entonces arriba colocamos característica, es el título de la primera columna y luego siguen los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7. Son 8 columnas en total. Bien bonitas, bien hechas allí con su regla, bien planeadito. Y tengan en cuenta que vamos a tener en algún momento de pronto que manejar referencias. Es decir, de pronto en algún momento vas a tener que poner en alguno de las cuadrículas de esta tabla, vas a poner de pronto asterisco A o asterisco 1 y más abajo una nota que no te cabe en la celda, que no te cabe en el espacio. Entonces más abajo se pone un pie de página o en la página siguiente, que es asterisco 1. De pronto por allá asterisco 3, asterisco 4, asterisco 5, para notas más largas que no caben allá. En la tabla solo colocaremos de a palabra. Cuando sean notas grandes, repito, nos remitimos con una señal a la página trasera o a la página que sigue para esas notas más cómodas. Bueno, muy bien.
Entonces, el primer ítem que viene allá en la columna que se llama característica, el primer ítem, lo primero que vamos a colocar en el primer renglón es obviamente el nombre. Entonces, nombre, por favor, nombre allá en el primer renglón, debajo de la palabra característica, nombre. Y vamos a empezar a colocar los nombres debajo de cada uno de estos números del 1 hasta el 7 para saber cómo se llama cada uno de estos centros. Resulta, mis queridos amigos, que los centros tienen una numeración, es decir, tienen un orden, por eso pusimos los números del 1 al 7. ¿Alguien sería tan amable de decirme los centros de dónde a dónde se enumeran? Es decir, en mi cuerpo van de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. ¿Cuál es el orden? De arriba para abajo. ¿Dónde De está el abajo 1? hacia De abajo hacia arriba. arriba. De abajo hacia arriba. De Exactamente. abajo hacia arriba. Muy bien. De abajo hacia arriba. Curiosamente, uno se acostumbra siempre a enumerar de arriba hacia abajo, pero aquí es de abajo hacia arriba. Y tiene su razón de ser y ya lo veremos hoy a lo largo de la clase. Antes de continuar, agradezco al nuevo estudiante, al nuevo compañero que nos acompaña, Jimmy, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Recuerda que tienes aquí la posibilidad de levantar la manito y con mucho gusto iré atendiendo las dudas que surjan. Otra cosa, en este Gracias, momento, Elliot, gracias. perfecto, en este momento estoy mirando aquí dos pantallas, de modo que les pido el favor, si alguien levanta la mano y se dan cuenta, avísenme porque puede que por estar aquí mirando tantas pantallas me enrede. Bueno, mis amigos, entonces nos vamos con los nombres. El primer centro de más abajo, ¿cómo se llamará? A ver, yo quiero escuchar si alguien sabe. ¿Quién puede saber cómo se llama el primer centro? ¿Cómo se puede llamar el primer centro? ¿Cuál? ¿Raíz? Tierra. No, raíz. No, el que se llama raíz es el chakra que sale del centro, pero quiero hacer una aclaración. Es posible que ustedes se confundan con la palabra centro y la palabra chakra. Entonces, ¿qué les parece si antes de lanzarnos con los nombres, más bien empecemos diferenciando qué es eso de chakras y qué es eso de centros? Porque en internet hay una confusión la tremenda. Ustedes allá van y encuentran que a cualquier cosa le llaman chakra, a cualquier cosa le llaman centro. Entonces, miren. Mírenme aquí, por favor. A ver, voy a tomar aquí una hoja de un cuaderno. Voy a hacer aquí el proceso completo para que a ustedes les quede súper claro. Resulta que dentro de mi cabeza, aquí en el centro, aquí donde estoy apuntando, en el centro de mi cabeza, aquí tengo una esfera de luz que tiene más o menos el tamaño de una pelota de ping pong con la que jugamos tenis de mesa. ¿Han jugado tenis de mesa? Aquí tengo adentro una esfera que es un pequeño sol de ese tamaño, pero no está aquí cerca de las cejas, no está aquí cerca de la piel. Está bien adentro, más o menos unos 12 centímetros adentro, de modo que vendría a estar como por acá. Y aquí atrás hay otro, es decir, los dos están muy cerca uno del otro. Miren, aquí hay dos centros, aquí está el 7 y aquí está el 6. Entonces, las esferas de luz, que son, repito, del tamaño de una pelota de ping pong pequeña de las de jugar tenis de mesa, esas esferas son unas esferas de energía. Solo hay dos en la cabeza y el resto están en la columna vertebral. Están metidos en el centro de una vértebra de ahí para abajo, excepto los dos de la cabeza. Esos se llaman centros de energía, pero resulta que los centros de energía necesitan una conexión hacia afuera. Es como la batería del carro. Tú has levantado la tapa del motor del carro y has mirado la batería y te das cuenta que de la batería salen unas conexiones que llevan el suministro de energía a otras partes. Entonces, nuestros centros necesitan unas conexiones y hay muchas conexiones, pero vamos a hablar de las que se llaman chakras. Miren esto que hice con papel. Si se dan cuenta, esta hoja que parece un cono, no es un cilindro, es un cono. Si yo me pongo este cono acá, más o menos se parece a una conexión que sale desde allá dentro de este sexto centro. Estoy con el sexto. Sale hacia adelante esta conexión. Aquí comienza más delgada, aquí se vuelve más gruesa. Y este órgano, esto se llama chakra.
tenemos chakras en los diferentes niveles dimensionales, comenzando en el nivel etérico. En el físico no existen chakras, es porque si no se verían. Si no se ven es porque es material invisible y el material invisible comienza en el nivel etérico, que es el que está aquí muy cerca del nivel físico. Pero sucede una cosa muy simpática y es que así como este sexto centro, que es el que tomé de ejemplo, tiene una conexión hacia adelante por el cual entra una cantidad de energía cuántica y entra, que es la que nos alimenta, y además está entrando por allí una cantidad de información porque resulta que también sirven para comunicarse. Resulta que hay otro chakra, mucho cuidado con esto, hay otro chakra aquí atrás de mi cabeza, mire que ahí puse el cono, es que se vuelve invisible con ese fondo que puse. Entonces tengo uno hacia atrás y uno hacia adelante. Hay dos chakras que están conectados a este sexto centro. ¿Y qué pasa con el séptimo? El séptimo y el primero de allá abajo, estos dos centros tienen una situación particular, se diferencian de los otros chakras, de los otros centros, porque resulta que solo tienen de a un chakra. Este centro que está aquí dentro de mi cabeza no está aquí donde estoy tocando, sino adentro, como 8 centímetros adentro. De ahí sale un cono de estos. Ay, por Dios, se volvió invisible. Ya, míralo, ahí está. De ahí sale este cono y solo sale un chakra, mientras que este tiene dos, en el pecho tengo dos, a la altura del ombligo tengo dos, hacia adelante y hacia atrás del cuerpo. ¿Y qué pasa con el centro de allá abajo? El primero, que es el que estamos tratando de empezar a conversar. Ese centro de abajo solo tiene un chakra, como pasa con el de arriba, y apunta, ay, se me volvió un cilindro, apunta hacia la tierra y toma energía de la tierra. Y este chakra, el de abajo, se llama chakra raíz porque se conecta con la tierra y parece la raíz de un árbol. Pero el centro, que es una esfera de energía que está en tu columna vertebral, allá en las primeras vértebras, no es un chakra, no es el chakra raíz, es un centro energético en forma de esfera. Son diferentes. Pero ustedes van a encontrar que en internet a todo le llaman chakras. Todo se volvió chakras y la gente no diferencia nada porque como la gente repite como loritos, entonces no ve que es que no ven la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, tenemos, ahora sí vamos con la tabla. Nombre del primer chakra. Sí, ya me enredé. Nombre del primer centro, perdón. El primer centro se llama en español centro sexual. Existen nombres que ustedes van a encontrar en otros idiomas. Prácticamente cada civilización les ha dado diferentes idiomas, pero no nos vamos a enredar con palabras extrañas a menos que sea muy necesario. De vez en cuando, aquí en el curso, utilizaré lenguajes diferentes al español, pero trataré de evitarlo lo más posible para mantener las cosas muy claras, ¿de acuerdo? Entonces, centro sexual. El centro sexual queda entonces en el coxis, allá cuando uno se siente allá donde empieza la columna bien atrás, en la colita, allá atrás, ahí se siente la puntica doblada que es el coxis y ahí en la segunda o tercera vértebra del coxis, varía de unas personas a otras, ahí está esa esfera y esa esfera es de pura energía y es muy importante para nuestro trabajo. Es una de las que vamos a enseñar a controlar más en este curso, porque está fuera de control. Bueno, mis amigos, resulta que vamos subiendo por la columna vertebral, vamos subiendo vértebra tras vértebra. Acuérdense ustedes que la columna vertebral tiene 33 vértebras, entonces vamos subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando tú vas subiendo, resulta que te encuentras en tu cuerpo con la cadera. Y la cadera, todo ese hueso, todo ese conjunto de huesos que van de lado a lado, que están fusionados, la cadera atrás en tu espalda se encuentra con la columna. La cadera es una estructura así horizontal y se encuentra con la columna que viene aquí vertical. Y en esa parte donde se encuentran hay una parte como soldada, hay varias vértebras soldadas. Tú te tocas aquí en la parte baja de la espalda, en la parte de encima de los glúteos, ahí te tocas y ahí sientes una conformación ósea dura, sientes como una placa dura. Ese hueso, que es la unión de varios huesos que están allí unidos, cadera,
algunas vértebras. Toda esa zona se conoce como el hueso sacro. Y ahí nos vamos a encontrar el centro energético instintivo. 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 Así se llama en español. Bueno, seguimos subiendo. Resulta que una poca distancia, más o menos como 3 dedos más arriba, allí ya llegamos más o menos a la altura del ombligo, pero no estoy en la parte delantera del cuerpo, ni tampoco exactamente trasera. Estoy en la columna vertebral. Bueno, sí está un poco como hacia atrás la columna. Pero es que la columna en esa zona que estoy hablando, es anchísima. La columna es muy gruesa en esa parte. Y uno se toca aquí atrás la columna en la espalda, pero resulta que de donde tú tocas hacia adelante esas vértebras tienen un grosor bastante grande. Ahí, a la altura del ombligo, un poquitico más abajo del ombligo, a esa altura, pero en la columna vertebral hay otra esfera lumínica, una esfera de luz, que es el centro emocional. Emocional. Muy bien. Seguimos subiendo por la columna. Vamos a llegar ahora a la altura del corazón, pero no es en el corazón, es en la columna vertebral, dentro de las vértebras, dentro de una vértebra. Allí nos encontramos entonces una esfera que es un centro que se conoce como intelectual inferior. Intelectual inferior. Ya hablaremos de por qué esos nombres, por qué tan raro, qué tan curioso. Todo tiene su razón, ya lo van a ver. Intelectual inferior. Listo, seguimos subiendo por la columna y llegamos aquí a la altura de la garganta, aquí a la altura del cuello. Y resulta que acá, en la parte de atrás, en la columna vertebral, ahí en las vértebras cervicales, hay una vértebra que aloja al quinto centro. Vamos con el quinto. Este se llama centro motor. Motor. Ese es su nombre, centro motor. Y se acabó la columna vertebral. Y nos quedan los dos de la cabeza. Entonces viene el sexto, que ya saben que tiene 2 chakras, uno hacia adelante, otro hacia atrás. El de adelante aquí la gente le llama el tercer ojo porque sale por acá por entre las cejas. Y esa esfera que está aquí en el centro de la cabeza se llama emocional superior. Emocional superior. Y junto a esa esfera, un poquitico más arriba, y las dos están casi tocándose un poquitico más arriba, está, pero dentro de mi cráneo, está el séptimo centro, la séptima esfera que es intelectual superior. Intelectual superior. Bueno, entonces lo repito rápidamente. Sexual, instintivo, emocional, intelectual inferior, motor, emocional superior e intelectual superior. Esos son los nombres con los que trabajaremos en este curso con nuestros 7 centros. Esos son. Muy bien. Entonces, Perdón. ¿quién pregunta? Intelectual, no, emocional, soy yo. Aquí el sexto Rocío. es emocional superior y el séptimo es intelectual superior. Ah, ok, ya. Hay 2 emocionales, fíjense ustedes, hay emocional inferior, emocional superior, y hay 2 intelectuales, intelectual inferior, intelectual superior. Bueno, listo. Ahora necesitamos que en el segundo renglón de esta tabla que estamos haciendo, por favor, coloquen como característica color. El color es importante porque mucha de la simbología y muchas de las señales que a ustedes les va a llegar de su madre o de su padre divino, de su ser interior, van directamente con colores. El ser interior no se va a poner a tratarlos a ustedes con toda la dulzura, es decir, quiero decir que no les va a poner siempre las mismas señales. Como estamos en entrenamiento, los seres interiores lo entrenan a uno bastante duro. Ellos a veces te ponen una señal en color, la otra te la ponen en número, te la ponen en diferentes formatos para que tú te entrenes, porque te necesitan bien entrenada o bien entrenado. Alguien pregunta cuál era el cuarto centro. Silvia, recuérdanos el cuarto centro.
El cuarto centro es el intelectual inferior. que está a la altura del corazón. Muy bien. Mis amigos, aunque ustedes no tengan que aprenderse esta tabla ya toda de memoria porque es larga, la tabla que vamos a crear hoy, al menos sí deben aprenderse los nombres de los centros y los números. Por favor, eso sí es importante, aprenderse los nombres de los centros porque vamos a estar constantemente conversando a nivel energético y necesitamos ubicarnos en zonas específicas del cuerpo y hay que saber los nombres. Bueno, listo. Entonces, ahora nos vamos con los colores, ¿les parece? Para los colores, entonces, vamos a empezar de abajo hacia arriba igualmente. El primero, el sexual, es de color rojo. Es una esfera muy hermosa de un color rojo. Es una energía que despide luz roja y tiene una gran fuerza. Luego viene el instintivo con su color anaranjado. Luego viene el emocional a la altura del ombligo y es el que tiene color amarillo. El intelectual inferior a la altura del corazón es de color verde. Luego sigue el motor en la garganta, ese es de color azul. El emocional superior, que es el sexto centro, el ojo, el tercer ojo, ese es violeta. El violeta es un color que tienen ustedes que entenderlo bien, buscarlo. A ver, por aquí tengo un objeto que más o menos vendría a ser como un parecido al violeta. Tienen que imaginarse más iluminado, es luz, finalmente es pura luz, es una esfera de pura luz. Y vamos a encontrarnos con que el séptimo centro es de color blanco. Séptimo centro es de color blanco. Bueno, Elliot, perdón, ¿me claro. repites? ¿El quinto centro es de color qué? Discúlpame. Perdón, azul, el motor color azul. Luego sigue el sexto, que es violeta, y el séptimo es blanco. ¿Listo? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cuál, Creo Manuel? que estoy confundido. A ver, empezamos de abajo para arriba. Sexual, rojo. Ajá, Instintivo, ajá, anaranjado. Emocional, amarillo. El cuarto, intelectual ajá. inferior, verde. El motor es de color azul. El emocional superior es violeta. Y el séptimo, intelectual superior, es blanco. Listo. Vale. Muy bien. Bueno, mis amigos, entonces, hay una pregunta que normalmente hace la gente y es, ¿por qué este orden? ¿Por qué no se comienzan a contar de arriba hacia abajo? ¿Por qué este orden? Resulta que el orden, fíjate que se enumera, cada número es más grande que el anterior porque cada número tiene una potestad más alta. Tú tienes que trabajar fuertemente con los centros que tienen un mayor número y eso te permitirá tener control sobre los que tienen un número más bajo. El séptimo es el lugar, es el centro por el cual está llegando la sabiduría. El primero es el centro de la energía el centro de energía con el cual creamos. Ya vamos a llenar otra fila allí de la tabla, ya les voy a dictar todo esto, pero por ahora solamente se los estoy comentando. Si tú te fijas, lo verás más adelante ya en tus prácticas, el séptimo centro es el que va a estar en contacto con tu parte más alta. Es el que se va a conectar con Dios, con el universo, con quien guía a lo que está más abajo. No significa que lo que está más abajo tenga menos importancia. Simplemente hay un orden y es que lo de arriba debe guiar a lo de abajo. Si ustedes se dan cuenta cómo está actuando en este momento la oscuridad del planeta, les voy a poner un ejemplo y espero con esto no herir susceptibilidades, solamente les cuento la situación como es. Si ustedes se fijan, hay un movimiento que empezó a aparecer hace unos años
que es el movimiento multicolor. Y toman, puede que la gente que está allí no lo sepa, pero los que controlan los hilos sí lo saben. Tomaron estos mismos 7 colores que están en este orden, quitaron el blanco, no necesitamos la guía de Dios, y le dieron la vuelta a los colores, de modo que lo que quedó arriba, dando las órdenes, es lo sexual. Compárenlo, revísenlo y se darán cuenta. Bueno, continuamos. Entonces, ahora nos vamos a otro renglón que va a tener de nombre la ubicación. La ubicación, ya dije la mayoría de ubicaciones, vamos a consignarlo para que nos quede fácil para poderlo revisar cuando estemos en prácticas. Entonces, la ubicación del primero dijimos que queda en el coxis. El coxis, la forma correcta de escribirlo es con doble C. Mucha gente lo escribe con X y está bien. Coxis, coxis. El segundo centro se encuentra en el hueso sacro. El hueso sacro está conformado por algunas vértebras que están allí soldadas. El hueso sacro. El tercero está a la altura del ombligo, ya lo habíamos dicho, ombligo sin H, ombligo. Esa es la ubicación, pero en la columna. Ustedes ya saben que esto es en la columna, eso no es en las partes blandas del cuerpo, es en la columna. Muy bien, tenemos que el cuarto, ese que es de color verde, está a la altura del corazón. Esa es la ubicación, corazón. La ubicación es corazón. Vamos con el quinto, a la altura de la laringe. Altura de la laringe. Por eso cuando hablan allí de los chakras se habla de chakra laríngeo. El chakra que va ahí hacia atrás tiene otro nombre, se llama luz del alma. Pero el centro es motor, y está a la altura de la laringe. Ahora vamos con el sexto. Ese tiene su asentamiento en la pituitaria, en la glándula pituitaria. Y el séptimo tiene su asiento, esa séptima esfera de color blanco, tiene su asiento en la glándula pineal. Pineal. Bueno, ya jugamos con todos los renglones que eran técnicos. Ahora es cuando sí nos vamos a poner a hablar de para qué sirve cada centro, qué es lo que hace y cómo actúa. Ya llenamos un poco de tabla, allí con datos técnicos, pero ahora viene la parte fundamental, cómo actúa y cómo funciona. Aquí es donde de pronto no les va a caber la información ahí en el cuadrito, de pronto aquí es donde van a tener que escribir de pronto letras y más abajo escribir la nota o en la página de atrás escribir la nota porque no va a caber toda esta información. Bueno, vámonos entonces con el primer centro y aquí es donde, antes de decirlo, ¿para qué sirve? Yo quiero escuchar teorías. Rocío, ¿tú qué crees? ¿Tú para qué crees que nos puede servir el centro sexual? ¿Qué crees? Pues lo mencionaste que es para crear. ¿Y qué podemos crear con la sexualidad? Pues podemos crear a nuestros hijos. Perfecto, Esa es una parte. esa es una de las 3 creaciones que puede hacer el estudiante de asuntos espirituales. ¿Qué otra cosa? Listo, te detengo ahí. Lucy, ¿tú qué más crees aparte de nuestros hermosos hijos? ¿Qué más podemos crear con con esa energía sagrada del primer centro? ¿Qué otra cosa crees? Pues puede también crear la riqueza. Bueno, sí, se puede. Veamos qué opina Rubén. Rubén, ¿tú qué crees que podemos crear con nuestra energía del primer centro? ¿Qué crees que podamos crear? Rubén se fue. Entonces vamos con Daniel. Daniel, ¿tú qué crees? Yo estuve viendo unos videos medio de otras clases de otros años y vi que era para crear los 7 cuerpos, ¿no? Ok, bueno,
¿no? Vale, sigamos escuchando qué opinión. ¿Quién tiene otra opinión? A ver, ahora voluntariamente. ¿Quién tiene alguna opinión de qué más podemos crear? Mary, ¿tú qué dices? Elliot, Ah, Hugo Pineda está levantando la mano. ¿quién está levantando la mano? ¿Quién? ¿Andrea? ¿Quién Hugo más? Pineda. Hugo. Hugo A. Pineda. Dale, Hugo, adelante. Ya voy contigo, Mary. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues supongo que la realidad, ¿no? O sea, tanto, o sea, si somos seres duales, pues creamos la realidad con eso, o sea, tanto, de hecho, o sea, lo pienso porque tenía una pregunta que hacerte que tenía que ver con cómo es que se generaba la involución. Entonces, nosotros creamos nuestra realidad porque ahí es como de donde sale nuestra energía, esté como esté, para arriba o para abajo, o positiva o negativa. Entonces creo que creamos la realidad a partir de ahí. Bueno, energéticamente, como la pila, no lo sé. Ok, listo. Yo voy tomando nota, pero no hago comentarios hasta el final porque quiero escucharlos a ustedes. Realidad. Listo, Luz. Ah, no, perdón. Yo estaba esperando por aquí. Era a Mary. Sigues tú. Mary, dime. Bueno, por ahí es la creación como tal de la energía que fluye hacia todos los centros energéticos hasta arriba. Bueno, eso ya es. Algo como la sublimación o algo así puede ser. Ok, Eso ya es propiamente un ejercicio, eso ya es propiamente algo práctico que hace con su voluntad el estudiante, pero en términos generales, la pregunta es, en términos generales, ¿qué puedo crear con esa energía? Ya han dado varias opiniones y yo quiero seguir escribiendo aquí. A ver, entonces vamos con, a ver, Luz, ahora sí tú, Luz, ¿qué podemos crear? Buenas a todos. Empezar para el fuego de la Kundalini. Ok, no. Es la primera vez que tengo que decir que no, porque resulta que la Kundalini se crea con la energía del segundo centro, no del primero. Entonces, tranquila, no te preocupes, ya hablaremos de eso. Ven, no puedo seguir alargando todas las respuestas, pero van a responderme en las siguientes. Entonces, es cierto que creamos nuestra realidad, es cierto que podemos crear los cuerpos superiores, es cierto que podemos crear todo esto, pero lo vamos a tratar de sintetizar para que ustedes puedan anotar allí en la tabla. Lo primero es nuestra descendencia, nuestros hijitos. Eso ya queda claro, es una de las primeras creaciones. Viene la segunda, podemos crear conciencia y tercera, podemos crear inconsciencia. Esa es una forma de resumirlo, es una forma muy rápida de resumirlo, pero vamos a verlo con más detalle. A ver, resulta, mis queridos amigos, que cada vez que yo he creado allá en el pasado un falso yo, ese falso yo, desde luego que se creó con mis hábitos, con mis impulsos, con mis sentimientos, con mis pensamientos, pero requiere, como todo en el plano material, requiere una energía que lo formatee y que lo cree. Y resulta que fue creado con energía creadora. Cada uno de mis falsos yoes ha sido creado con energía creadora que viene del centro sexual. Y esa energía creadora ha salido de mí y aunque sigue estando dentro de mi burbuja, no está exactamente a favor mío, sino que está allá alimentando a mis falsos yoes. Pero esa energía a ellos se les acaba. Por eso mis falsos yoes, después de haber sido creados con energía, recurrentemente vuelven a mí para que yo les dé más energía, provocándome pensamientos, emociones, acciones, instintos, bla, bla, bla. Bueno, y decía que podemos crear conciencia. A ver, la conciencia como tal ya está creada, pero lo que podemos hacer con nuestra energía creadora es situar esa conciencia del estado subconsciente al estado despierto. A eso se refiere con crear conciencia. Para tú poder mover las partículas de conciencia que están atrapadas en el ego, para poderlas mover hacia la parte despierta, vas a necesitar energía. Eso lo veremos en nuestros procesos más adelante. Cuando ustedes regresen a esta tabla y lean esto de que
con la energía del primer centro se crea conciencia, ya les va a quedar, ya lo van a entender. Eso va a ir progresivamente entendiéndose en nuestras siguientes clases. Bueno, muy bien, cierren micrófonos, hay un micrófono por allí abierto. Vámonos ahora, para no desgastarnos en un solo centro, vámonos ahora con el segundo centro, el instintivo. Bueno, los instintos. Entendemos qué son los instintos, sabemos que tenemos instintos, sabemos que los seres de la naturaleza los tienen, los animalitos los tienen, las plantas los tienen. Lo que no sabemos es que hay otros seres invisibles que también los tienen y desconocemos hasta dónde los tenemos nosotros. Tenemos muchísimos instintos. Resulta que este centro número 2, el centro anaranjado, el centro instintivo, tiene que ver con salud, y tiene que ver con un tipo de memoria. Ya vamos a entender a qué clase de memoria me estoy refiriendo. Pues resulta que la memoria, mis amigos, a la que me refiero es esa memoria de me gustó tomar Coca-Cola. ¡Qué rico! Me produce una sensación agradable. Me gusta. Y cuando voy por allí y veo una tienda y miro las diferentes bebidas, quiero Coca-Cola porque allí hay una memoria que recuerda la percepción, la sensación de la Coca-Cola. No me refiero a esa memoria que almacena información. Ay, es que los nombres de los centros son sexual, instintivo, emocional, No, esa es otra memoria. Aquí en el segundo centro se maneja la memoria que tiene que ver con las sensaciones. Resulta que hay una persona a la que le encanta o le encantó la experiencia de tomar alcohol. Y cuando se vuelve a presentar la oportunidad, esa sensación vuelve a la memoria, la recuerda claramente y siente de nuevo las ganas de tomar alcohol. Entonces, fíjate cómo eso que estoy describiendo funciona muy similar a cómo funcionan los instintos naturales, pero aquí ya hemos generado muchísimos instintos artificiales programados por nosotros mismos. No son iguales que los naturales que fueron impuestos por la naturaleza a los seres vivos, inclusive nosotros. Entonces, todo eso que recordamos como sensación, no solo lo que comemos, sino lo que olemos, sentimos, vivimos, todos esos impulsos como... Dime. Perdón, puedo interrumpirte. Es Claro, que tienes mala señal. Yo te escucho muy entrecortado y no alcancé a entender lo que acabas Yo de decir. tampoco, es Oh. real. Oh, carambas. ¿Saben qué es lo que pasa? Es la hora. La hora. En este momento el internet no es el mejor porque es 6 de la tarde. Voy a pedirles un minuto, voy a cambiar mi conexión de internet. Denme un minuto, por favor. Sí. Bueno, hice una modificación de mi internet. Voy a hablar durante unos minutos y ustedes, las personas que tenían mala señal, me van a decir si mejora. Si no mejora, en 2 minutos me lo vuelven a decir y pruebo una tercera conexión. Es que he tenido que tener varias conexiones en mi casa porque ya les había explicado que cuando voy a dictar estos cursos, a la oscuridad no le gusta y entonces me bloquean la electricidad, tengo que cargar la batería del computador, del celular, tener aparato de respaldo, tener de todo porque en cualquier momento algo deja de funcionar. Bueno. Entonces, voy a hablar un momento y me dicen si se escucha bien. Continúo. Perdón, ¿No? buenas tardes a todos. Rosalía. Instintos, es salud y memoria, hasta ahí me quedé. Perfecto, listo. Es salud y memoria, esas son las dos cosas, pero dentro de la memoria existen dos tipos de memorias. La memoria que nos hace aprender, o sea, lo que hemos aprendido de esas sensaciones, los ejemplos que les puse fue que si a una persona le gustó la sensación del alcohol, aprendió que esa sensación es agradable, eso sucede allá en ese segundo centro, y quiere repetirlo cuando vuelva a ser posible.
Y eso sucede con otros tipos de alimentos, eso sucede con diferentes actividades que me generaron una experiencia agradable, pero también puede haber un aprendizaje desagradable. De pronto hubo algo, de pronto a otra persona el consumir alcohol le causó la peor de las experiencias, eso tuvo dolor de cabeza, tuvo náusea, estuvo mal y decide no volver a experimentar el alcohol, no volver a jugar con eso y esa sensación que la recuerda quedó grabada allá en esa memoria del centro instintivo. Entonces, fíjense que con el centro instintivo aprendemos, pero aprendemos sobre las sensaciones. Hay agradables y hay desagradables y de ambas aprendemos. Ahora, hay otro aprender que es el que nos interesa a nosotros como estudiantes de lo espiritual. Aprender con H intermedia. Aprender con H intermedia es otra cosa. Ahí es cuando de eso que identificas en tu centro instintivo, tomas control, tomas conciencia, ahondas, ese aprendizaje ya tiene un sentido de comportamiento para ti. Entonces, ya no es simplemente que me dejo llevar del miedo, me dejo llevar del rechazo, me dejo llevar por un gusto, me dejo llevar por la atracción que algo me produce, sino que ya identifico que dentro de mí se movió ese recuerdo de una sensación agradable o desagradable y en vez de reaccionar, lo que hago es entrar a controlarla y ponerla en una lista que la lista se llama Cuaderno de Análisis y Programaciones Egoicas y entro a trabajar con ella para que llegue el momento en que la pueda desprogramar. Entonces no es lo mismo aprender que aprehender. Hay una diferencia. Bueno, listo. Eso es qué es lo que pasa y cómo funciona el segundo centro, pero nos vamos ahora con el tercero. ¿Qué tal se me está oyendo las personas que me oían mal? ¿Mejoró un poco? Mejoró mucho. Ay, qué bueno, Rico. Sí, mejoró bastante. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, el tercero dijimos que era el centro emocional, amarillo, a la altura del ombligo. Y resulta que allí tenemos nada más y nada menos que los sentimientos. Imagínate, los sentimientos que son los que mueven en este momento casi que a toda la humanidad. Con los sentimientos se mueve la política, con los sentimientos se mueve es que hasta los deportes, con los sentimientos se mueve lo social, la moda, todo lo que suceda, una guerra, todo se mueve desde los sentimientos, con sentimientos. Entonces, claro, los sentimientos se pueden producir por muchas situaciones, pero allí se producen, allí es donde suceden. Y vamos a diferenciar con que hay dos sentimientos que nos interesan a nosotros como estudiantes de búsqueda de conciencia. Los sentimientos que vienen de la conciencia y los sentimientos que vienen del ego. La mayoría de sentimientos vienen del ego. Son en este momento muy pocos los sentimientos que vienen de la conciencia. Pero a medida que tú vayas progresando en tu trabajo, te darás cuenta que empiezan a aumentarse los sentimientos de la conciencia. ¿Qué sentimiento le interesa? ¿Qué sentimiento podría venir de la conciencia? A ver, les voy a dar un ejemplo. El sentimiento de agrado hacia mi formación espiritual. Sin duda eso no le sirve al ego. Eso no le causa ningún beneficio al ego. Mi formación espiritual, ese sentimiento de agrado, ese sentimiento de encontrarme agradado no solo en la teoría, sino cuando ya me vaya a las prácticas, que eso vendrá más adelante. Cuando ustedes estén en una práctica, no estén por obligación, no estén allí con mala actitud, sino que estén con ese sentimiento de agrado de que estoy creciendo, con esa alegría que da hacer una actividad que te va a producir un gran resultado. Ese es un sentimiento de la conciencia. Otro sentimiento podría ser, por ejemplo, el de
Oh, estoy estrenando carro nuevo. Qué rico tener un carro nuevo. Entonces voy y se lo muestro a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mis amigos. Ando por la calle, me siento lo más de bien cuando voy manejando mi carro nuevo. Eso no es de la conciencia, eso es del ego. Y así, entonces, nuestra tarea es ser capaces de observar dentro de toda esa ráfaga de sentimientos que tú tienes en un día. No se te pide por ahora que seas capaz de analizarla toda, es imposible, es una ráfaga, pero con que tú seas capaz de analizar por ahora, en este momento, unos 5, unos 6, unos 10 sentimientos en el día y por lo menos clasificarlos como de la conciencia o como del ego, ya estás dando un paso grandísimo hacia tus prácticas espirituales. Ese es el inicio de una gran práctica. Y pues sobra decir otra cosa, y es que a nivel conciencia no hay agrado ni desagrado. Cuando tú tienes un sentimiento de la conciencia, no hay agrado, no hay desagrado. En cambio, cuando tienes un sentimiento del ego, sí los hay agradables y sí los hay desagradables. De modo que allí tienes una clave para empezar a autoanalizarte. Bueno, muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos con el intelectual inferior. Y ahí viene la primera cosa que sorprende a cualquier estudiante. A mí me sorprendió cuando está uno aprendiendo esto, que le digan cómo así que lo intelectual allá abajo, si lo intelectual siempre se relacionó aquí arriba con la cabeza. ¿Qué tiene que ver el corazón allá, el centro a la altura del corazón con lo intelectual? Pues resulta que este centro intelectual está conectado con el plano mental. De modo que todo lo que sucede en el plano mental nos llega a través del chakra frontal y el chakra espaldar de este centro que se llama intelectual inferior a la altura del corazón. Y después de que llega allí, puede o no que viaje al cerebro. No todo lo mental llega al cerebro porque hay personas que no tienen su cerebro preparado para recibir la información de allí. Puede que la información que llega allí solamente llegue al centro motor. Eso haría que la persona actuara sin haberlo razonado mucho y podemos decir que eso que llegó fue una intuición. Fíjense ustedes. Puede que lo que llegó allá a la altura del corazón, esa información del plano mental, puede que en vez de subir baje y vaya a dar al centro número 2, al instintivo. Y entonces la persona, sin haberlo pensado mucho, de una vez se pone a actuar desde un instinto. Eso puede pasar. O podría suceder que dependiendo de dónde se vaya esta información o esto que llegó desde el plano mental, la persona se puede poner furiosa, por ejemplo, sin haberlo razonado. ¿A ustedes no les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos ponemos de mal genio por una situación o por una persona, pero sin haberlo razonado. Solo con ver a una persona ya se me salta el mal genio, solo con verla. Eso ha pasado. De pronto sucede que una situación sucede y inmediatamente me genera una, no sé, una atracción sexual. Sin siquiera haberlo razonado, sin entender por qué. De una vez, una cierta situación me produce un deseo. Eso puede pasar, me produce una lujuria, me produce cualquier cosa. Entonces, la conexión al plano mental se da allí, en nuestro centro, a la altura del corazón. Por eso se dice que es el centro intelectual. En el plano mental es donde se está moviendo toda la información de esto que es nuestro proyecto Tierra. Todo se mueve en el plano mental a nivel información. Y esa información no siempre la razonamos. Cuando tú ya te entrenas a conectarte con tu cuarto centro, entonces es cuando empiezas a entender las cosas que llegan a tu corazón. Pero la mayoría de cosas que llegan a nuestro corazón, de momento ni siquiera las entendemos. Bueno, nuestra misión entonces será
ser capaces, cuando estamos en esos ejercicios de auto-observarnos, nuestra misión cuando estés trabajando con este centro será diferenciar o clasificar algunos de toda esa ráfaga de pensamientos, ya no son sentimientos, sino pensamientos. Intenta agarrar algunos y clasificarlos como conscientes y otros como egoicos. Hay algunos que son muy evidentes, hay algunos que es muy fácil clasificarlos, pero hay otros que te van a poner a reflexionar y te van a poner a pensar. Va a llegar un momento en que va a ser difícil. ¿Esto qué era? ¿Qué es esto que pensé? ¿Esto era del ego o esto era de la conciencia? Hay momentos en que se hace muy difícil. Bueno, mis amigos, listo. Nos vamos con el quinto centro a la altura de la garganta. ¿Qué es lo que sucede allá? ¿Qué es lo que pasa allá con esta energía del quinto centro? Resulta que allí es donde se dan las acciones. Por eso se llama centro motor, porque la energía de allí es la que produce las acciones. Resulta que para coger este lápiz que les estoy mostrando, yo necesito mover mis músculos y la energía de mis músculos proviene del quinto centro, que es el centro motor. Pero también de allí del centro motor surge la energía con la que hablamos, se forma la voz. Y resulta que esto que voy a decir va a sonar un poco curioso. Resulta que se gasta bastante energía del quinto centro también en un tipo de acciones que se llaman omisiones. Uno diría, pero ¿por qué voy a gastar energía si fue algo que no hice? Sí, pero cuando te impediste hacerlo, cuando te impediste a ti misma, a ti mismo hacer eso que había que hacer, omitiste. Y eso requirió energía y gastó bastante energía de allí, de este centro. Nuestra misión, cuando estemos en un proceso de reflexión enfocado en el quinto centro, nuestra misión consiste entonces en analizar qué está gastando mi energía del quinto centro. Si soy ese tipo de persona que gasta más en omisiones, si soy ese tipo de persona que gasta más en acciones, o si soy ese tipo de persona que desgasta más este centro en habla. El habla puede, dependiendo para qué la uses, puede cargarte más o descargarte. Las acciones pueden cargarte o descargarte. Las omisiones siempre te van a descargar. Yo no me refiero a una omisión como, ay, yo no estaba, no supe que había que hacer eso. No, no es esa omisión. Es cuando conscientemente decides no hacer algo y entonces allí se gasta energía porque tuviste que justificar por qué no hacerlo. Tuviste que sentir algo que no quiso hacerlo. Sí, tuvo que haber una acción que gastó energía. Entonces, por eso no haces las cosas. Entender qué está pasando con nuestra energía, amigos. Entender qué está pasando con nuestra energía, cómo la gasto, cómo la ahorro, es clave para todo lo que se viene más adelante, porque más adelante ustedes van a entender que el ser interior está dándoles a ustedes puntos por la energía que guardan, no por la energía que gastan. Entonces es importante entender cómo la andamos gastando, en qué tipo de actividades y de qué centro. Cuando ustedes tienen sueños, visiones, arrebatos espirituales o señales muy particulares en el plano físico, ustedes van a darse cuenta que casi siempre su ser interior les va a dar información sobre un centro, uno de los 7 centros. Por eso esta clase de hoy es tan importante, porque cuando ustedes reciban en el sueño, en la visión, la información de cuál centro es el que tienen que trabajar, tienen que dedicársele a ese centro durante los siguientes 3, 4 días. Ir fuertemente a trabajar con ese centro. Y hay mucho trabajo que hacer con un centro. ¿Quién lo es? ¿Por dónde estoy dejando que se gaste? ¿Qué está sucediendo en ese centro? ¿Cuáles son los falsos yo que se están alimentando de él? Ya veremos que también hay un grupo de falsos yo relacionado con cada centro. Bueno, listo. Seguimos. Entonces, ahora tenemos, ya son las 7, Dios. Ahora tenemos el emocional superior, que es de color violeta y que está conectado a la pituitaria. Allí, ¿cómo funciona ese centro? ¿Qué es lo que pasa con ese centro? ¿Para qué lo tenemos? Bueno, pues les cuento que su función es juzgar, con Z, juzgar. ¿Por qué
¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa extraña función que el universo nos colocó? ¿Por qué tenemos un centro dedicado solo a juzgar? Bueno, pues es que no se trata de juzgar a los demás, no se trata de juzgar las situaciones a nuestro alrededor, no, es juzgar así, a ojo cerrado, es juzgar hacia adentro. Este es el centro que fue creado para revisar todo lo que les acabo de nombrar. Estoy encontrando que el centro motor se me está gastando por hablar o por actuar o por omitir. Estoy encontrando que ando creando cosas de inconsciencia con mi primer centro. Estoy creando cosas conscientes con mi segundo centro. ¡Qué bien! Estoy trabajando bien en lo que debo trabajar. Pero no es analizar las cosas desde la mente, es analizar las cosas desde la parte más alta que se nos dio, que es esa capacidad de juzgar a nivel espiritual. Juzgar a nivel espiritual. De modo que no es un juzgar en negativo, no es un juzgar malo, es un juzgar en positivo. Tú tienes que ser capaz no solo de observarte, sino de juzgarte. Y tú tienes que ser incluso bastante fuerte contigo misma, contigo mismo. Me encontré con que ando teniendo sentimientos desagradables con el ego y resulta que cada vez que me encuentro con esta persona tengo un sentimiento desagradable. O puede suceder que cada vez que me encuentro con esta persona tengo un sentimiento muy agradable, pero que no es de la conciencia. Entonces yo tengo que entrar a juzgarme. No es solo verlo, no es solo ver el sentimiento o el pensamiento o lo que sea que estoy creando o lo que sea que estoy aprendiendo desde el segundo centro. No, es ser capaz de juzgar y decir, esto no lo necesito, esto sí me sirve, esto no me sirve, esto sí me sirve, esto no me sirve, esto sí me sirve. Es ese juzgar para que puedas iniciarte en tu avance espiritual. Es ese juzgar, ese. Bueno, terminamos con el séptimo, el intelectual superior. El intelectual superior que está conectado a la pineal es el centro que se nos dio para saber. Allí es donde está localizada nuestra capacidad de saber. Tú sabes cuando algo es y cuando algo no es real. Si te has conectado, si empiezas, de a poco, gradualmente, esto no es de la noche a la mañana, a conectarte con tu séptimo centro. Por ahora, nosotros vivimos en una falsa realidad, se llama velo de Maya o mundo de Maya, ustedes ya lo saben, es esa burbuja alrededor de nosotros, y creemos que estamos muy seguros de saber qué hay dentro, fuera y alrededor de mí. Pero no es así. Desafortunadamente, no sabemos bien qué es cada cosa de esas que tengo a mi alrededor. Ya entendimos que eso que llega y se proyecta en la burbuja realmente es algo que cuadró nuestro ser interior para informarnos de algo. Eso ya lo entendimos. Ya hicimos ejercicios y estamos haciendo ejercicios. Ya entendimos que muchas de nuestras creencias, las que sabíamos muy bien que nos iban a llevar a Dios, posiblemente ya no sean las que me van a llevar a Dios. Ya entendimos que hay cosas que sabemos y otras que no sabemos, pero falta entender muchas más. Allí está la capacidad del saber. Y ya dentro de poco, dentro de este curso, iremos entendiendo cómo desarrollar ese saber, ese no saber. Pero por ahora, de las muchas capacidades que tiene ese órgano del saber, llamémoslo un órgano, ese séptimo centro, dentro de las muchas capacidades para saber, hay una que tú tienes que tomarla ya como una práctica. La he repetido hoy varias veces. Se llama la autoobservación. Esa no la mires como una palabra, no la tomes como algo alrededor de lo cual reflexionar. Por favor, la autoobservación, que viene de allá del juzgar. Realmente la autoobservación es del juzgar y del saber, de la parte alta de nosotros. Esa autoobservación tienes que tomarla como una práctica, porque tú tienes que hacer esa práctica varias veces al día. Hay prácticas de las que vamos a enseñar en este curso que las harás una vez a la semana, otras 2, otras 4 veces a la semana. Pero esta autoobservar
saber juzgar y entender qué es esto que estás juzgando para saber sobre ello, esa práctica de autoobservación deberías comprometerte a hacerla varias veces al día, porque la necesitas, todos la necesitamos, autoobservar. Para terminar, mis amigos, para terminar, voy a ver si encuentro aquí rápidamente algo que quiero mostrarles que va a ser útil para el cierre de nuestra clase de hoy. Permítanme, por favor, a ver si lo encuentro aquí. Cuando estoy compartiendo la pantalla sucede que a veces se me bloquean algunas funciones aquí en mi computador. Es curioso eso. Entonces, por favor, un momento mientras cuadro esta información que les quiero mostrar. Bueno, listo. Entonces voy a compartir pantalla. Gracias por tenerme paciencia. Jonathan, tú levantaste la mano. Adelante, antes de mostrar lo que voy a mostrar. Muy buenas noches, Elliot. Hola, ¿cómo estás? Yo no sé si en el pasado en algún momento se hemos referido a que cuando a nosotros nos bautizan, digamos que nos bloquean, si se puede decir, no sé, esos centros energéticos, ¿sí? No sé si Elliot, esto hace relación con, si se puede decir, esta clase de hoy en cuanto a la religión católica. Sí, señor. Nos bloquean específicamente en el bautismo. Cuando somos bebés, nos están bloqueando el chakra frontal que sale por aquí, por el entrecejo. Ese es el que se bloquea y le cierra la capacidad a los niños de tener su vivencia natural. ¿Y por qué lo pusieron el bautismo en la religión católica? ¿Por qué lo pusieron con los niños? Porque si tú en tu casa tienes un niño que está con su videncia activa, ese niño se va a encargar de darte unas bofetadas muy duras y te va a mostrar cosas que te van a ayudar a despertar. Los hijos nos ayudan al despertar, pero si a los hijos se le bloqueó esa facultad, pues entonces se duermen, su conciencia se duerme tal como quedó dormida la nuestra. Entonces, desafortunadamente, esa es una jugada cruel de la oscuridad, pero bueno, en fin, estamos aquí para luchar contra esas barreras. En otras religiones pasa también algunos otros fenómenos, pero podemos decir que no todas las religiones están tan inmiscuidas en la oscuridad como la católica, pero sí hay varias, no es la única, hay varias religiones que están trabajando, sabiendo o no sabiéndolo, para la oscuridad. Bueno, ¿listo, Jonathan? Voy con otra persona. Rosalía. Por ejemplo, digamos que el miércoles de ceniza uno normalmente le colocan una cruz en la frente. Sí, entonces señor. no sé si esto sí dentro de también una de las otras prácticas que hacen que nosotros pues de pronto nos bloqueen. Sí, gracias por recordarlo. Sí, el ejemplo es maravilloso. Resulta que la cruz de ceniza, sin importar la forma, no importa que sea una cruz, se está creando con una ceniza que es de color negro. Por un lado, la ceniza tiene una característica que es una degradación material por un proceso que se da allí con el fuego, pero lo que realmente cierra de nuevo el centro de acá es el hecho de colocarte algo negro acá. En otras culturas se colocan acá cosas de otros colores o puntos de otros colores que van a generar otra frecuencia vibratoria, pero el negro acá, esa cruz que se dibujan aquí los católicos, pues entonces va a tener el efecto de cerrar este centro, chakra, el que sale. Los chakras son muy sensibles. Los chakras, con solo ponerles una mano encima, ya los desvían, los alteras. Ellos tienen un giro natural. Cuando tú miras de frente a una persona, aquí en este caso, si tú me miras de frente, yo no sé si aquí la imagen de pronto está invertida, pero bueno, esperemos que no. Si tú miras de frente aquí en este momento este chakra que tengo acá,
me está girando en el sentido de las manecillas del reloj. No sé si ustedes lo están viendo en el sentido de las manecillas del reloj, mi movimiento, o lo están viendo al revés. Si se está viendo... Manecilla, me sentí la manecilla. Perfecto. Entonces, ese es el sentido real en que tú debes vérselo a una persona cuando la miras de frente. Y como verlo no es fácil porque requiere haber expandido cierta conciencia para llegar a ver esto. Entonces, hay formas de percibir ese movimiento y de pronto en uno de estos días, si alguien me hace el favor de recordarlo, hacemos una pequeña práctica para que ustedes autoanalicen cómo andan sus chakras y para dónde están girando. Cuando el chakra gira en sentido horario, debe hacerlo lento, con calma y funciona muy bien y la persona tiene salud en esa región del cuerpo. Pero si el chakra está detenido, comienzan los problemas de salud. Y si está girando para el otro lado, ni se diga, ahí sí que hay enfermedades complicadas. Hay personas que son expertas en girar o detener los chakras. Entonces, con el haberse inventado ciertas ceremonias en ciertas religiones, pasa esto. Con otros inventos que hay por allí también de la oscuridad, también empiezan a alterarse nuestros chakras. Entonces, más adelante vendrá un ejercicio, una práctica que aprenderemos de cómo equilibrar los chakras, pero requerimos avanzar un poquito más en teoría. Yo sé que ustedes me están oyendo en estas clases hablar de mucha teoría. Les pido tener paciencia. No puedo soltar las prácticas hasta que no hayamos avanzado un poquitico en teoría. Entonces, paciencia un poco, por favor. Rosalía, ¿qué me ibas a decir? No te oigo, Rosalía. Micrófono, no te oigo. Está apagado tu micrófono, Rosalía. Rosalía, tu micrófono está apagado. Ya. Ya, ahora sí. ¿El saber es una energía o es un don o son las dos cosas? No. Y aquí se la podemos pedir. Ok. Esa energía, ese del saber, el séptimo. A ver, Rosalía, la palabra saber, ¿a qué otra palabrita se te parece que usamos todos los días en nuestras clases? Sabiduría. Sabiduría. Entonces, Aprender. cuando el Padre Divino te da sabiduría, la sabiduría llega por el séptimo centro, pero como tú tienes un derecho universal que ni siquiera tu Padre Divino puede pasárselo por encima, es el derecho del libre albedrío. Hasta cuando tú por tu libre albedrío no quieres saber, no puedes aprovechar la corriente de sabiduría que está llegando. Cuando al principio de nuestra... Dime. Ok. Listo. Ya, eso era. Bueno, me falta alguien más. Lisette, ¿qué me vas a decir? Elliot, no me quedó muy claro todavía la diferencia entre chakras y los centros energéticos. ¿Podrías volver a repetir, por favor? Claro, mira, el centro energético es el tanque de gasolina que tiene el vehículo. Y el chakra es el tubo que sale desde el tanque hacia afuera donde tú quitas la tapa por el que metes el combustible. Entonces, ya. Esa parte Uno es el que preserva la energía y el otro es como que la conexión. Exacto, ¿no? Uno la recibe y el otro la almacena. El uno la recibe y el otro la almacena. El que la recibe sale del cuerpo. Cuando tú miras el chakra de una persona se puede extender 20 centímetros, 30 centímetros, pero cuando miras el centro es una esfera que está concentrando energía allá por dentro. Eso es. Listo, muy bien. Rocío, dime. Elliot, con respecto a lo del bautizo, ¿cuánto tiempo dura? O sea, ¿puede ser diferente para cada quien? O sea, aunque te hayan bautizado, por ejemplo, a ti, siempre fuiste despierto de alguna forma, ¿no? Sí, claro, no todas las personas están en la misma situación, claro, varía de persona a persona, pero en promedio lo que se busca con el bautismo no es solo afectar el cuerpo del niño,
si es el caso de los niños, no solo afectar su cuerpo, sino afectar mentalmente a toda la familia, porque la familia siente orgullo de que el niño haya sido bautizado y lo celebran, y eso abre otras puertas que lo que hacen es impedir que se desarrolle la videncia interior y la videncia espiritual en la familia y en el niño, porque la familia busca que eso suceda. Entonces todos están aportando sus sumas de libre albedrío, se suman varios libres albedríos y genera un efecto en toda la familia, no solo en el niño, a quien directamente sí se le cerró su chakra. Bueno, listo. Entonces ahora sí, voy a compartir pantalla con ustedes. Déjenme un momento, la busco aquí, tatán, compartir pantalla. Y me voy a este documento. Bien, ya habíamos visto esto. Voy a volver a hacer. ¿Estamos viendo esos colores en la pantalla que estoy mostrando? No se ve nada, Elliot. No se ve nada. No, qué lástima. Qué lástima. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a enviarlo, no sé por qué se me bloqueó la función de compartir. Voy a enviar la información al grupo para que ustedes tengan un par de diagramas, incluida una práctica, que es aquella práctica de poder, de saber cómo trabajar con esta información que aprendimos hoy en clase. Voy a volver a hacer un ensayo antes de cortarles, antes de decirles hasta luego, vuelvo a hacer un ensayo. ¿Nada? ¿No se ven los colores? Ya se ve. Bueno, qué bien, ahora Ya sí se ve, ve. ya se ve todo. Listo. Esto era lo que les estaba explicando antes, pero vuelvo y lo muestro esta vez ya en un diagrama. Miren, al lado izquierdo están los colores de nuestros centros. El blanco es el que se conecta con nuestro Padre Divino y de ahí hacia abajo cada centro tiene una función que es buena, es positiva. Está bien que haya sido creada de esa forma, está haciendo nuestro cuerpo armónico. Pero la gran jugada que hizo la oscuridad fue quitar el color blanco, es decir, no necesitas a Dios, que es quien controla, y de ahí hacia abajo lo que está controlado. Le dieron la vuelta a los colores, miren esa flecha está torcida, le dieron la vuelta, crearon la bandera LGBT, quitaron el blanco y pusieron el sexual arriba. La gente lo ve como una bandera y no tiene nada de malo, es simplemente una bandera y ya. No tiene 7 colores, tiene solo 6, pero si entendemos de dónde vienen las cosas, podemos entender quién está moviendo los hilos y con qué intención detrás de las cosas. Entonces, no me estoy inventando nada, les estoy mostrando con la realidad qué es lo que está pasando. Nos están atacando y lo hacen desde diferentes frentes. Tenemos que, cuando veamos esas cosas que aparecen en nuestra realidad, entendamos qué son, qué significan y de dónde salieron. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio para mantener equilibrados los centros. Es uno de varios. Se van a venir varios ejercicios para equilibrar los centros. Este es uno. Resulta que estas son las 4 actividades en que más gastamos energía, que es pensando, sintiendo, hablando y obrando. Fíjense que pensar es el cuarto centro, sentir es el segundo centro, hablar es quinto centro, obrar es quinto centro. Y aunque no está escrito, todos estos se ven afectados por el tercer centro, que es el de las emociones, y por el segundo centro, que es el de los instintos. Entonces, fíjense muy bien qué tan importante es esto. Ahora, cada una de estas acciones, cada una de estas situaciones, ya les había dicho, su misión es aprender a observarlas, a analizarlas. Al principio es una ráfaga, uno no puede mirar todas sus acciones de un día, es muy difícil, todas sus obras, todo lo que habló, todo lo que sintió, todo lo que pensó, es difícil. Nosotros estamos mal acostumbrados a tener la mente en el pensar, a tener la mente en el sentir, a tener la mente en el hablar y a tener la mente en el obrar. Pero si logramos separar nuestra mente, si logramos empezar a analizar lo que estamos haciendo, va a ser muy fácil llegar a ese otro ejercicio superior, que es el autoobservarnos, juzgarnos desde el nivel espiritual.
Cuando ya las personas desarrollan esa capacidad de autoobservación, entonces ya se habla del correcto pensar o del recto pensar, del recto sentir, del recto obrar y del recto hablar. Pero ¿cómo logro llegar a estas 4 actividades de forma recta? Observándote lo más que puedas y actuando y tomando decisiones de juicio, juzgando en el momento en el que estás observándote. Los centros superiores, el de juzgar y el de saber, ellos dos actúan de forma inmediata, ellos son muy rápidos. De modo que mientras tú estás hablando, obsérvate para saber si eres tú quien habla. Y júzgate si no eres tú quien habla, sino uno de tus falsos yo. Igual cuando pienses, júzgate. No tengo por qué permitir que éste piense por mí. Soy yo el que va a pensar. Júzgate cuando obres, júzgate cuando hables. Esto es necesario hacerlo. Más adelante se van a dar ustedes cuenta de lo importante que es volver a desarrollar ese sentido atrofiado en la humanidad, que es el de la autoobservación. Se atrofió, se dañó. La gente lo tenía antes, la humanidad lo tenía antes y estábamos progresando bastante. En algún momento sucedieron algunos eventos en la Tierra, ya hablaremos de ellos más adelante, que nos llevaron a desconectarnos de la observación. Y sucedió esto. Estamos pensando, sintiendo, obrando y hablando, pero no estamos en el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Amigos, gracias por haber estado acá. Eso fue todo.